No lo hice. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, disculpa, es la página, perdón, es en la página 40, ¿verdad? 42. Creo que sí. No, 42. 42. 42. Sí. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, estamos mirando este texto de San Juan, en donde se habla de la Virgen Santísima desde el punto de vista del género literario de los evangelios, que como hemos dicho es un punto de vista que aborda Stefano de Fiores al escribir este libro que se llama María, síntesis de valores, que fue publicado en italiano allá por el 2007 y que luego se tradujo al español y es el texto que estamos estudiando nosotros. La peculiaridad del estudio del padre Stefano es que nos permite tener una visión de la figura de la Virgen María desde el punto de vista de la cultura cristiana, de esa cultura que se generó después de la resurrección de Cristo en esa zona geográfica de la cuenca del Mediterráneo que se llama Tierra Santa. Y el estudio de Stefano de Fiores quiere ofrecernos esta perspectiva cultural, es decir, de qué manera la Virgen Santísima interactuó con los familiares, parientes, en general con los testigos que vieron resucitado a Jesucristo después de que murió, después de que resucitó. Y entonces estamos viendo estos párrafos, profundizando un poco en el estudio para comprender más ampliamente nuestra fe y poder ofrecerle a la Virgen Santísima una veneración más fidedigna, más adecuada, más profundizada en nuestra fe como hijos de Dios, como creyentes en Cristo resucitado. Entonces, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12 del Evangelio de San Juan, según lo que explica en la página 42 del documento que les envié, dice que se trata ahora de estudiar la mención de la Madre de Jesús en las bodas de Caná.
Y dice que desde el punto de vista narrativo, vean ustedes que de Fiores privilegia el punto de vista del género literario, porque estamos abordando esa forma de cultura en la que Santa María Virgen, se insertó al ir a vivir con San Juan Evangelista en la iglesia de Éfeso. Y entonces dice que ese episodio de las bodas de Caná puede subdividirse en tres partes. La primera parte de ese relato de las bodas de Caná abarca los versículos 1 y 2 de ese capítulo 2 del Evangelio de San Juan. La segunda parte en la que se puede estudiar este documento, este texto, este relato, va del verso 3 al verso 8 de ese capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y la tercera parte de esta lección del profesor de Fiores abarca los versos del 9 al 12 de ese capítulo 2 del Evangelio de San Juan. A la primera parte le llama exposición, a la segunda le llama complicación y a la tercera le llama solución y sumario final. Y vamos a ver de qué se trata cuando habla Stefano de Fiores de la exposición. Dice que en esos dos versículos del capítulo 2, versículos 1 y 2, se trata de un desposorio en el pueblito de Caná de Galilea. Allí en Caná de Galilea se reúnen dos grupos. Por una parte, el de la madre de Jesús, y por otra parte, el grupo formado por Jesús y los discípulos. De modo pues que nos dice Stefano de Fiores que de esa forma se clasifica, se divide, es posible estudiar este tema. Y entonces, después de la exposición, viene la complicación, en donde los versos 3 al 8 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan, explica el evangelista que se acaba el vino, que la madre de Jesús habla con el Hijo Jesucristo y dice a los sirvientes que se pongan a disposición de Jesús. Este ordena a los sirvientes que llenen de agua las tinajas que servían de recipientes para las purificaciones de los judíos y que sirvan del contenido de esas tinajas en la mesa de los invitados a la boda. La solución y sumario final, que abarca los versículos del 9 al 12 de ese capítulo 2 del Evangelio de San Juan, dice de Fiores que consiste en que el agua es convertida en vino y recibe las alabanzas del mayordomo. El resultado final del relato de las bodas de Caná es la fe con la que los discípulos creen en Jesucristo. Y se forma la primera comunidad de creyentes. Luego bajan a Cafarnaúm y en ese grupo que van de Caná de Galilea a Cafarnaúm forma parte del grupo la madre de Jesús, los parientes de Jesús, los discípulos y el propio Señor Jesucristo. Esa es la clasificación de cómo Stefano de Fiores quiere estudiar este párrafo del Evangelio de San Juan. Y luego al ampliar el estudio de este párrafo dice que el relato de Caná hace referencia a dos polos. Un polo situado en el pasado
y otro polo situado en el futuro. Sin estos dos polos, no es posible comprender el relato en su totalidad. Los dos polos, dice Stefano de Fiores, el que se refiere al pasado es el polo del monte Sinaí y el polo que se refiere al futuro es la cruz de Cristo. Vean ustedes cómo aquí Stefano de Fiores nos permite visualizar el párrafo de las bodas de Caná en un contexto mucho más amplio, porque el Sinaí ocurrió pues como 11 siglos antes del relato de las bodas de Caná, y la cruz pues sucede como a 3 años después de lo que relata San Juan en ese párrafo de las bodas de Caná. De modo pues que para situarnos en el ámbito del género literario del Evangelio de San Juan, Stefano de Fiores echa mano de la historia sagrada, que desde el punto de vista abarca pues propiamente desde la creación hasta la parusía, hasta el final de los tiempos. Y luego dice Stefano de Fiores que una serie de paralelismos se pueden poner en relación entre Caná y el monte Sión, donde se concertó la alianza de Dios con el pueblo por mediación de Moisés. Es decir, por una parte, las bodas de Caná significan también la alianza que estableció Dios con su pueblo judío por medio de Moisés. Porque en este párrafo de las bodas de Caná, el autor San Juan cita al tercer día, cita la palabra mediador, cita el concepto del don de la alianza y cita la respuesta del pueblo judío, es decir, la respuesta de los sirvientes a la propuesta de la Virgen, a la propuesta del Señor Jesucristo. Y entonces, en esos paralelismos, encontramos que lo que sucedió en el monte Sinaí se realiza también en Caná de Galilea, con otros personajes y con una nueva modalidad. La función de mediador está desempeñada por la Madre de Jesús, quien habla con él y con los sirvientes. Y en el relato de San Juan, en lugar de Dios, de Yahvé, del Dios creador del universo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se encuentra Jesús, autor de la nueva alianza. Y esta nueva alianza es expresada en forma de imagen gracias a la imagen del vino. La respuesta que el pueblo judío dio a la alianza allá en el monte Sinaí la da aquí la propia Virgen María cuando dice: hagan lo que mi Hijo Jesucristo les dice. Es la respuesta que también encontramos en el Sinaí por parte del pueblo judío, que dice: todo lo que Dios nos pida lo haremos. De modo pues que la Virgen Santísima hace la invitación a los servidores de la boda para que como mediadora ella se muestre como la primera en profesar la alianza con Dios en la persona de Cristo. Por esta identificación de María con el pueblo representado en el Antiguo Testamento bajo una imagen femenina, Jesús se dirige a María llamándola con el título mujer. Entonces, pues tenemos este paralelismo
en donde San Juan nos relata de qué manera se identifica la manifestación de Dios en el monte Sinaí con la manifestación de Jesucristo como Mesías, como el personaje prodigioso que realiza el milagro de transformar el agua en vino. Utilizando palabras similares, San Juan nos sitúa en ese paralelismo entre las bodas de Caná y el monte de la revelación de Dios, el monte Sinaí. Y también dice que la vinculación del relato de las bodas de Caná con el relato de la crucifixión, del capítulo 19, versos 25 al 27 del mismo Evangelio de San Juan, ahí también se encuentran las palabras con las cuales la Virgen María se establece en paralelismo con la revelación de Dios en el monte Sinaí. Y son las palabras de mujer y son las palabras de Madre de Jesús y la palabra hora. Con esas tres palabras, Stefano de Fiores establece la vinculación en forma de paralelo entre el relato de las bodas de Caná y el relato de la crucifixión de Jesucristo. La dinámica narrativa ofrece expresiones que es necesario describir más ampliamente. Por ejemplo, la frase que dice Jesús: ¿qué nos importa a ti y a mí, mujer?, que se lee en el capítulo 2, verso 4. Parecería recalcar la expresión del Antiguo Testamento que indica una sorpresa y una divergencia de opiniones. La teoría que ve en estas palabras una distancia y una separación entre Jesús y María queda desautorizada por el hecho de que el hijo interviene según la petición de la mamá y de que después del episodio los dos bajan juntos a Cafarnaúm. El resultado es que Jesús da su consentimiento a la madre después de haber consultado con el Padre Todopoderoso. Y Jesús da su respuesta después de que María actúa con toda confianza en que su hijo va a realizar lo que se espera que realice, ya que María indica a los sirvientes que hagan lo que Jesús les diga. Y la transición que nos ofrece el Evangelio de San Juan, de un nivel material a un nivel espiritual, según lo que nos expresa ese Evangelio de San Juan, esta transición, este trasladar el relato del ámbito material, físico, sensible, al ámbito espiritual, inmaterial, eterno, es una forma de expresar de San Juan Evangelista en muchos momentos de su Evangelio. Aquí encontramos que Jesús dice la frase: mi hora todavía no ha llegado, en relación a lo que le pide la Virgen Santísima que haga en ese momento de las bodas de Caná. Como si lo que hiciera Jesús fuera alguna forma de realizar aquello que él espera realizar cuando sea el momento de su hora. Y ahí tenemos la forma en la que el evangelista San Juan hace elevar el pensamiento, hace elevar la comprensión del relato de un nivel material a un nivel espiritual. Mi hora todavía no ha llegado. La hora hacia la cual está proyectado y hacia la cual se refiere cuando responde a su mamá
no es la hora del milagro de la transformación del agua en vino, sino es la hora de la pasión, glorificación, que en San Juan encontramos 8 veces en todo el relato. En Caná, Jesús orienta a María hacia el Calvario, donde le será revelada con toda plenitud la misión que viene a desempeñar en la tierra. De modo pues que vean los paralelismos que utiliza San Juan para hacernos comprender de qué manera se relaciona el relato de las bodas de Caná con el relato hacia el pasado, con la revelación de Dios en el monte Sinaí, con las palabras que dice el pueblo allá en el monte Sinaí: haremos todo lo que nos diga Dios, que repite la Virgen María cuando les dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Y también el paralelismo que establece San Juan entre el relato de las bodas de Caná y el Calvario, porque tanto en las bodas de Caná como en el Calvario, San Juan dice que Jesús llama a María con el título de madre. No le llama con el título de madre, sino con el título de mujer. Y tanto en el relato de las bodas de Caná como en el relato de la crucifixión, Jesús habla de la hora en que le toca vivir para cumplir a cabalidad la misión que el Padre le ha encomendado. Como ven, pues, el vínculo entre el relato de las bodas de Caná y el relato de la crucifixión es evidente a través de esas 3 palabras: Madre de Jesús, mujer y hora, que se repiten en los 2 relatos, tanto en las bodas de Caná como en la crucifixión. Pues ese es un tema que nos ofrece el padre Estefano de Fiores al estudiar el Evangelio de San Juan y de qué manera está presente la Virgen Santísima en el Evangelio de San Juan y de qué manera la figura de la Virgen se nos presenta inculturada, es decir, revestida de los usos, de las costumbres, de la forma de vivir de los judíos en esa época en la que Cristo desarrolló su predicación durante 3 años en esa tierra, comenzando en Galilea, pero que también abarcó después Judea y Samaria. En el relato de María al pie de la cruz, capítulo 19, versos del 25 al 28, encontramos que la escena del Gólgota tiene allí lugar las palabras del crucificado dirigidas a la madre y al discípulo amado. No se trata solo de un gesto de piedad filial para que la Virgen no se quede sola cuando Cristo termine sus días en esa cruz, sino que el relato de la crucifixión se inserta en un contexto en el que todo nos habla de la realización del plan de salvación previsto en las Escrituras. Juan, el evangelista, que conoce perfectamente los textos del Antiguo Testamento, no se contenta con referir las circunstancias materiales de la historia del relato de la crucifixión, sino que encuentra también oigo más en ese fuerte relato los ruidos de los trastes de María Teresa que su voz. ¿Me podría repetir lo último, por favor? María Teresa, le voy a poner el apagar su micrófono porque dice que no deja oír. Perdón. Y entonces
estamos viendo que el relato de la escena del Gólgota, en donde Cristo muere en la cruz, tiene una relación cuando Jesús dice desde la cruz las palabras que le dirige a la madre de Jesús, y en las palabras que le dirige también Jesús al discípulo que está también al pie de la cruz. Y dice aquí Stefano de Fiores que no se trata solo de un gesto de piedad, es decir, porque sabe Jesús que su madre, al morir Jesús, se quedaría sola, y que podría interpretarse que Jesucristo toma a Juan Evangelista, que está al pie de la cruz, para que la mamá de Jesús no se quede sola, sino que San Juan se haga cargo de la mamá de Jesús. Pero al insertar San Juan el relato de ese momento de la crucifixión en un contexto, en un relato en el que nos habla de cómo se realizó el plan de la salvación, Juan el Evangelista no solo refiere los hechos materiales, sino que presenta la importancia espiritual de ese relato, según se ve por la exegesis del pasaje. Es decir, que la narración relativa a María al pie de la cruz se halla estructurada según el esquema de revelación, del que ya nos hemos encontrado una manifestación en el relato de cuando Jesús encuentra a Natanael, y también cuando Jesús describe su misión frente a Natanael y a Felipe. Y entonces el esquema de revelación aparece 4 veces en el Evangelio de San Juan y consiste en 3 momentos. En el primer momento, un personaje ve a otro personaje. En el segundo momento, el personaje dice, he aquí. Y en el tercer momento, lo dice con una claridad, con una forma en la que deja ver el misterio que quiere revelar el evangelista o el autor de ese mensaje en ese esquema de revelación. Es un esquema de revelación, pues, que se identifica como un modelo literario, como un género literario que San Juan utiliza en 4 ocasiones en todo su evangelio, y que aquí Stefano de Fiores nos dice que es una de las ocasiones con las que el propio evangelista San Juan relata la crucifixión de Cristo utilizando ese esquema de revelación. Puesto que Jesús mira a la Virgen y le dice una cosa, y luego Jesús mira al discípulo y también le dice otra palabra, y en ello está escondida una revelación, algo que hay que descubrir con los ojos de la fe. Aquí en este caso de la crucifixión, pues lo que se encuentra escondido es la atribución de María como madre del discípulo, que es algo que nunca antes en el Evangelio de San Juan se había dicho, se había aclarado. Entonces en eso consiste el esquema de revelación, porque San Juan Evangelista, según Stefano de Fiores, dice pues que Juan Evangelista en el relato de la crucifixión utiliza ese esquema de revelación en donde lo más importante es el significado espiritual de las palabras descritas por el apóstol y evangelista San Juan, y que a nosotros nos permite descubrir cuál es ese mensaje escondido, esa revelación novedosa utilizada por el género literario del Evangelio de San Juan, en donde nos descubre
el propio San Juan, utilizando ese esquema de revelación, nos descubre que María es madre de San Juan y Juan es hijo de María. Ese es el esquema, la forma en la que el evangelista San Juan utiliza el esquema de revelación, y por esta razón Jesús llama mujer a su mamá. No le dice mamá, no le dice María, sino que la llama mujer. Y con ello hace referencia a Eva, la mujer madre de todos los vivientes, pero también hace referencia a la hija de Sión, que es concretamente la montaña sobre la que está construida la ciudad de Jerusalén, que alberga a todos los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero que ahora aquí en las palabras de San Juan, la hija de Sión se refiere a la Virgen, que es la que va a recibir como madre amable a todos los que crean en su Hijo Jesucristo. María es la personificación del pueblo de Dios. María, en este relato de la crucifixión, es la protagonista, es la personificación del pueblo de Dios, porque a ella se dirige Jesús diciéndole que a partir de ese momento va a ser la madre de San Juan Evangelista. Más que los apóstoles a quienes se aplica directamente la comparación, María es la mujer que da a luz, la mujer que pasa del dolor al gozo de la maternidad, la mujer que cuando Cristo resucita, ella es transformada en madre de todos los creyentes y es también transformada en madre de todos los discípulos amados por el Señor Jesucristo, que están representados allí al pie de la cruz por el evangelista San Juan. De modo pues que el texto no nos informa acerca de qué respuesta dio María a Jesús después de que Jesús la declara madre del discípulo San Juan Evangelista. Pero la Virgen apoya el comportamiento del discípulo amado, porque desde aquel momento María fue recibida por Juan. Dice el Evangelio en el capítulo 19, verso 27, que desde aquel momento el discípulo recibió a María como una de las cosas que Jesús le había regalado, Jesús le había donado. Es decir, entre otras cosas, pues la fe, la resurrección, el Evangelio, la palabra de Dios, y también, podríamos decir, como de pilón, la propia mamá del Señor Jesucristo es regalada como mamá al discípulo San Juan. Y todo esto lo encontramos pues en ese capítulo 19, versículos del 25 al 27 del Evangelio de San Juan, en donde el tema más importante es el esquema de la revelación, por medio del cual, dice Stefano de Fiores, que Juan Evangelista nos permite descubrir el significado espiritual del don que Jesús hace a Juan de su madre María y a través del don que Jesús hace de María como madre del discípulo Juan. Y en esto podemos decir que estaremos estudiando mañana la continuación de este tema del Evangelio de San Juan, porque ya nos queda un minuto de tiempo. Bueno, espero que no sea tan difícil comprender lo que estamos leyendo. Yo trato de explicarles con amplitud lo que dice el texto, pero de todos modos comprendo que habrá alguna duda, que les pido que me escriban en el WhatsApp para resolverlo entre el día de hoy y las 5 de la tarde del día de mañana.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era en el principio, ahora y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. de los Amén. siglos. Amén. En el nombre del Gracias, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que pasen Gracias, buenas Fray. tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Buenas Hasta luego a tardes. Fray. todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Bendiciones. Gracias, Padre. Cuídate. Gracias, Fray. Hasta luego.